Quiero compartir con usted mi opinión. Si algo queda claro de esta crisis de salud alrededor del coronavirus, es que el Estado es fundamental en una sociedad. Claro, un Estado solidario, un Estado para el que lo necesita, no para el que abusa de él. Y ciertamente han habido actores que han abusado a lo interno del Estado y también ha habido actores fuera del Estado que se han beneficiado en mucho de sus relaciones con el Estado. Pero el Estado es para el que lo necesita. Hoy hay muchos costarricenses que requieren de ese Estado solidario, que requieren que les extienda una mano, que les ayude a salir adelante. Ciertamente hemos sido críticos de la necesidad de un Estado eficiente en el manejo de los recursos y eficaz en las políticas públicas. Pero no es como han pretendido en el pasado algunos, acabando, disminuyendo el Estado, como se logra mejorar el mismo. Es en esta crisis donde el sector público y el gobierno y el Estado costarricense tienen que demostrarle al ciudadano el valor que tiene un verdadero Estado solidario. Esa es mi opinión. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La semana pasada hablamos de lo que acontece y lo que debería ser buenas propuestas en el campo de la economía. Hoy vamos a hablar de lo que debería ser la política en un momento de crisis en un país, que va más allá de solo pensar en unirnos alrededor de un amor hacia la patria, sino que también requiere la crítica dentro del marco, por supuesto, de la solidaridad que hay que tener con los que están sufriendo más. Para eso, nada mejor que a mi buen amigo Pablo Barahona, con quien vamos a hablar el día de hoy sobre lo que acontece a nivel nacional desde la perspectiva política. Pablo, un placer tenerte acá, a distancia, como lo piden ahora, y salud. Un gusto, Claudio. Salud. Ahora que te digo a distancia, me pongo a pensar que si la situación actual nos unirá más o nos distanciará más, que si la unión está referida a estar muy cerca en un espacio o al compartir ideales. Son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, creo que todo esto tendrá que dejar cosas positivas y ya las hay. Estamos viendo que lo del cambio climático, por ejemplo, y evitar el calentamiento global supondrá un reseteo de algo que vos y yo hemos criticado mucho, que es de todo ese, no solo la economía de mercado, sino la sociedad de mercado, que es un subproducto de la economía de mercado.
porque no hay forma de que el planeta pueda sostener estas formas excesivas, no solo de producción, sino de consumo. Y ve que no se trata entonces ya de unos bombillitos, de unos carritos con motores eléctricos y con baterías muy contaminantes, o de los detallitos de no usar una bolsa en el supermercado, sino que tiene que ver con una estructura, digamos, con unas formas de producir y de consumir que ahorita se han ralentizado a la fuerza, y hemos visto que el calentamiento global se cayó completamente. Claro, va de la mano de la economía y ese frenetismo, digamos, en el que estamos inmersos en esta modernidad. Lo cito solo como un tema puntual, pero otro muy interesante, que es el recambio de esa espiritualidad que también se había materializado mucho y de pronto nos ha volcado, digamos, la mirada sobre que nuestros adultos mayores no son eternos y que merecen un especial cuidado, sobre los términos de higiene. Y que han estado muy descuidados en muchas partes del mundo, ¿no? Claro, incluso por sus propios familiares. De también, bueno, ¿cuántos de nosotros ahora hemos adquirido normas de higiene estrictas que deberían estar presentes siempre cuando entramos de la calle a la casa, dejar los zapatos de la casa por fuera? Que lo hacen hace siglos los japoneses, por ejemplo. Bueno, los alemanes también. Yo recuerdo a mi madre cuando estábamos chiquillos en mi casa, siempre para entrar al segundo piso no poder subir con zapatos, y todavía hoy, si yo visito a mis padres, es una norma muy estricta que aplica a mi madre, es muy de los alemanes, y tenés pantuflas a la entrada de la casa si vas a andar deambulando. Y yo recuerdo que los chiquillos cuando estaban en la escuela, esa era una norma que no entendían cuando uno invitaba compañeritos. Igual yo que le he impuesto a mis hijos unos términos de higiene en la escuela, es simpático porque me han dicho, es que mis compañeros a veces me ven raro porque yo agarro un papelito para cerrar el grifo o para abrir la puerta del baño, porque yo les he dicho, bueno, eso en la casa no hace falta porque hay limpieza, pero en lugares públicos, en cuenta en la escuela sí. Y entonces ahora dicen, estoy deseando volver a entrar para decirle a esos chiquillos, ven, como si había que hacerlo. Entonces, hay cambios positivos en todo esto. Yo en algún momento de mi vida tuve restaurantes, y recuerdo siempre que lo que más economizaba en el restaurante, que casi nunca cambiaba, en el baño de mujeres y de hombres, era el jabón de manos. Era muy poco lo que se gastaba. Ahora es un artículo indispensable. Claro, y vos sabés que yo siempre lo uso como ejemplo con mis estudiantes. En la revista Science, hace ya varios años, se había publicado un estudio con cámara escondida para ver las normas de higiene, digamos, los valores de higiene, porque al final la higiene es un valor, ¿no? Es un valor, claro, es un valor ético, ¿no? Y no solo moral. Y entonces, bueno, cómo se comportaban los hombres y las mujeres diferentes en baños públicos, desde luego. Y era muy interesante porque las mujeres se lavan las manos permanentemente después de ir al baño. Pero los hombres no, los hombres resulta que el estudio reportaba que se lavan fundamentalmente la mano cuando están acompañados de otras personas en el baño. Entonces les puede dar un poco de vergüenza que vean que usaron el baño y no se limpiaron, pero que cuando están solos no, digamos sus necesidades y salen del baño, lo cual es desde luego una cochinada, es una falta de esas normas básicas de higiene, y de ahí viene un poco la ética monástica aquella de Aristóteles, que nos decía, si los valores están bien impresos, digamos, en el espíritu de la persona, se cumplen, se esté siendo vigilado o no. Es un poco la contraria a aquel argumento de que en arca abierta hasta el más justo peca. No, aunque el arca es abierta, si ser realmente justo, no se tiene por qué pecar. Igual en esto, yo me lavo las manos por mí, por consideración al resto también, desde luego, a quienes voy a estrechar la mano, con quien voy a compartir la comida al salir del baño, y no solo, digamos, por un tema de conciencia. Bueno, yo creo que esa conciencia ética alrededor de la higiene también va a ser totalmente revolucionada en estos momentos. ¿Quiénes limpiaban los apagadores, las perillas de la casa, el carro con una desinfección permanente? Muy poca gente. Y eso creo que sí llegó para quedarse, y que ojalá sigamos martillándolo también los que generamos alguna opinión para que no se vaya. ¿Verdad? No sé si cuando venías para acá percibiste lo que yo percibí. Yo venía de Santo Domingo hasta acá a San Pedro y encontré tan limpio el país, las calles tan limpias. Claro. No me refiero a limpias de gente, me refiero a que no había suciedad, no hay basura. O sea, eso lo que muestra es que somos grandes cochinos también, y hablamos mucho de temas ambientales, y producimos una cantidad de basura significativísima. Este va a ser sin duda un respiro de un mundo ahogado, ¿verdad? En todo sentido, es decir, un reseteo no solo para el ambiente, insisto, el calentamiento global cayó completamente, sino también para repensar, insisto, la forma en que nos relacionamos,
la importancia de la familia, que de pronto, bueno, Exacto. puedes pasar viendo películas un día, 2 días, una semana, pero después de eso decir, bueno, ya el tele me tiene harto. Y entonces volvés a esa convivencia mínima que es muy importante, que es, bueno, no de juguemos naipes. Compartirse el tema en familia, Claro, naipe, un juego de mesa, o bueno, los que tienen niños pequeños, juguemos escondido, otras cosas que no sean solo estar distraídos con los aparatos, que es lo que tradicionalmente estamos ahí. Yo creo que para quienes tienen una espiritualidad fuerte, este es un mensaje importante, independientemente de las creencias de cada uno, en función de que no podíamos seguir avanzando en neutro como humanidad. Y un segundo dato que te lo pongo, digamos, para profundizar en la conversación, que es que no podemos tampoco dejar en automático a los líderes políticos y económicos del mundo tomar las grandes decisiones, porque aquí la sociedad civil ha tenido que involucrarse, ha tenido que participar, y nos han dicho, el poder es de la gente, si la gente no corta aquí la transmisión, entonces esto no lo podemos sostener nosotros, ni como ministro de Salud, ni como presidente de la Caja, o presidente de la República, o la policía, no pueden. Es un tema de conciencia. Bueno, esa recarga del empoderamiento ciudadano creo que es muy importante, porque ahora que al ciudadano le han devuelto ese poder, creo que va a costar quitárselo, y el ciudadano se está dando cuenta de que el activismo político pasa también por acá, pasa por entendernos como una sociedad política, y como entender también que debemos de desconfiar del poder. Y si bien es cierto, los técnicos pueden tener una salida básica, es decir, los salubristas, los médicos, los virólogos, pueden decirnos a nosotros, bueno, cómo se transmite, cómo funcionan las diferentes cepas, etcétera, esas partes técnicas en las que ni vos ni yo tendremos mucho interés de meternos, pero del otro lado viene el manejo político, económico, social y cultural de una crisis que no va a tardar ni una cuarentena, ni un mes, ni 2. Esto va a tardar varios años, y ya algunos hablan de que la depresión va a ser significativa y puede llegar a ser mayor a la de 1929. Y se habla mucho, los economistas serios, no los banqueros, los economistas serios, hablan de que esto puede ser, que ya veníamos con daños colaterales de la crisis del 2008 que no habíamos logrado superar, y que nos viene ahora esta crisis. En ese marco, para profundizar en otros temas, creo que el mundo que nos vamos a encontrar es otro después de estos 2 o 3 años, lo que tenga que durar este tema del coronavirus y las normas de higiene y los cambios en la economía. Es otro mundo, hay un cambio rotundo, y creo que, me atrevo a decir, que el gran perdedor fueron esas ideas neoliberales que fueron premiando o fueron primando a una democracia economicista sobre una democracia social, que vos y yo lo hemos hablado mucho. Claro. Y que hoy, en estas circunstancias, oíste el comentario que hacía yo de mi opinión, donde hacía referencia de que a mi entender estamos en un curso intensivo para que el ciudadano comprenda que el Estado sí importa, que el Estado sí es importante. Ahora, que tiene que ser eficiente y eficaz, eso yo creo que no es discusión, pero que no es ese achicamiento, esos límites, que me acuerdo cuando vos decías en un programa, no sé si fue en radio o fue acá, que era un Estado policial, lo único que muchos pretendían de nuestro Estado. Entonces nos va a obligar a revisar el Estado. Instituciones que parecía que estaban hace 15, 22 días a la venta, como el CNP, como FANAL, por poner un ejemplo. La privatización de servicios en la Caja. Exactamente, la privatización de los servicios de salud. Parece que hoy esos temas murieron. Claro, y es que es muy interesante, porque en crisis como esta es donde nos damos cuenta que ese discursito, y lo minimizo porque racionalmente, es decir, en términos lógicos, tiene muy poco fundamento. Entonces, por eso lo minimizo a discursito, no es pura ironía de mi parte. Se quedó sin resguardos desde que vimos que en los momentos de crisis, incluso esos defensores a ultranza de ese discursito terminan recurriendo al Estado. Entonces vemos a los grandes neoliberales hoy pidiendo auxilio y diciendo, bueno, las grandes empresas necesitan que el Estado no solo les baje impuestos, no, que les haga aportes directos, como ocurrió en la crisis. Claro. O que los bancos les den créditos muy cómodos. Claro, en el 2009, recordate que la gran crisis financiera de Wall Street por las burbujas de los bonos hipotecarios y demás,
al final tuvo que resolverle el Estado pagándole a esos que normalmente defendían simple y sencillamente la ordalía de capitales, ¿verdad? Y tuvo que el Estado ponerle para que no se terminara de caer, la crisis nos afectara todavía más. Bueno, hoy igual, y seguimos esperando, sin embargo, de eso es el grito de solidaridad, Claudio, porque yo he visto aquí cómo los seguros, por ejemplo, privados, han restringido más bien sus cláusulas. Recordemos que empezaron diciendo, bueno, no, a los viajeros de pronto los seguros de viaje ya no les va a cubrir por el coronavirus, ojo, ¿verdad? Cuando era todo lo contrario de lo que esperábamos, que se volcaran sobre un aseguramiento de, bueno, aquí estamos respaldando la salud. No, aquí lo que dijeron es lo que respaldamos es el negocio, los seguros. Igual estamos todavía por ver en dónde la solidaridad aquí, por ejemplo, de la salud privada, de los hospitales y clínicas privadas y los laboratorios privados, que son un negociazo, en donde van a decir, bueno, aquí está nuestro aporte, porque lo que buscaron fue autorización del Ministerio de Salud para poder practicar las pruebas con unos costos altísimos. Además, yo diría casi usureros, algunos de $1.000 por ser una prueba del COVID, que al final el valor no asciende ni a $200, y que la caja lo está haciendo en privado. Y lo digo, no estoy diciendo que aquí haya que hacerlo y llegar a ese extremo, porque todavía lo puede sustentar la seguridad social nuestra, es decir, el sector público que tenemos nosotros centralizado en la caja, con el Ministerio de Salud como ente rector. Pero en Irlanda, por ejemplo, acaban de privatizar temporalmente los hospitales privados. Es decir, los nacionalizaron. Irlanda, que no es un país comunista, ni Venezuela, ni Cuba, ni mucho. Irlanda, dijeron, mientras dure la crisis, el Estado dijo, venga para acá los hospitales privados, porque aquí la salud es lo más importante. Claro. Bueno. Y el primer ministro irlandés no es socialista, no es comunista, es un hombre de derecha, conservador. Claro. Y eso mismo lo hizo también Sánchez en España. Bueno, y eso nos lleva a pensar entonces lo que decíamos antes, que el ciudadano tiene que mantenerse obediente a los técnicos de salud. No vamos nosotros a ser tan irresponsables, Claudio, aquí como formadores de opinión, de decirle a la gente, no, esto podemos relajar los términos, están exagerando, salgan, reúnanse, abrácense. No, los técnicos que saben de contagio y que estudian eso nos dicen cómo es que se contagia y cuáles comportamientos debemos evitar. Eso está muy bien. Y los que están enfermos también le van a decir si se toman esta pastilla o la otra. Eso está muy bien. Pero de ahí a que los costarricenses y la ciudadanía en general de todos los países afectados, digamos, se inocule, se inyecte una vacuna de atontamiento y que diga, bueno, el Ministerio de Salud de pronto es el líder político. No, el ministro de Salud no tiene una idea de lo que se viene después, ni le toca saberlo para hacer prospectiva y decir, bueno, económicamente esta cosa está muy fregada. Tenemos que tomar medidas desde ya. O, lo que es peor, el liderazgo político de todo un país que está en manos de gente que no tiene ninguna credibilidad, en la que nosotros hemos sido los principales críticos de este gobierno y del anterior posiblemente, y que eso nos hace desconfiar también de que se estén tomando las medidas para amortiguar el efecto boomerang que a la vuelta de la esquina nos espera por esta crisis. Insisto, entonces, lo técnico de salud es lo básico, pero no es lo más importante. Es decir, la vida es el derecho básico, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve la vida? Y esa es la discusión básica alrededor de la eutanasia y otros. ¿De qué sirve la vida si no puedes tener salud, si no puedes tener libertad? Entonces vos dirías, bueno, ahí hay derechos más importantes. En este caso también, bueno, muy bonito todo, vemos un ministro de salud muy empoderado, ¿verdad? A veces para mí se le va un poco incluso la mano en el tono, creo que le está gustando ese rol de líder en la crisis, bueno, qué dicha, pero por otro lado también tenemos líderes políticos absolutamente disminuidos, al punto, Claudio, y esto quiero reseñarlo aquí porque al menos yo no lo he escuchado en otra parte, estamos en medio de la peor crisis histórica mundial, en cuenta en Costa Rica, y no tenemos ministro de la presidencia. O sea, no tenemos una conducción política de lo que hay que orquestar. ¿Eh? Lo comentaba la semana pasada, pero veamos, devolvámonos un poquito. Estábamos mal en lo económico. Muy mal, diría yo. Y estamos mal en lo político, antes de que aparezca el coronavirus. Claro. Porque esto lo hablábamos fuera de micrófonos. Y perdón a los seguidores de Noche Sin Tregua. Es que la criticidad es parte de la formación de una sociedad, y lo decía Jacques Sagod hace 15 días en este programa. Hay que ser críticos para mejorar. Pero resulta que hace, qué sé yo, 22 días, un mes, ya el presidente Carlos Alvarado tenía todas sus acciones por el suelo alrededor del OPAP. Y el tema económico, a pesar del famoso paquete fiscal, no había cambiado en nada, Pablo. La situación era difícil. Venimos a una situación de crisis en salud, que bien lo planteas vos. Ahí los que tienen que hablar son los médicos, ellos son los que saben, las enfermeras, los microbiólogos.
no es un politólogo, no es un abogado el que puede decir cómo nos comportamos en eso, pero en el tema de liderazgo o en el tema de la gestión política en la Asamblea Legislativa y Ejecutiva, sí podemos seguir haciendo nosotros la crítica. Y ahí te he de decir que en esta, desde mi perspectiva, la figura del presidente Carlos Alvarado no sale en estos momentos, por lo menos hasta la fecha, con una mejora de su liderazgo. Todo lo contrario, da la impresión de que son otros actores, se llame Román Macaya, sea el ministro de Salud, pueden ser otros actores los que están asumiendo, porque inclusive lo que pasó, ahora que hablas del ministro de la Presidencia, lo que pasó con el intento de meterle un impuesto más, impuesto solidario a partir del salario de 500.000, donde la ministra de Planificación, la ministra de Comunicación, el presidente de la República y el ministro de Hacienda entraron en francas contradicciones, es una muestra más de lo mismo que pasó con la UPAT. Claro, problema de conducción política. Total. Es decir, aquí hay que decirlo claro, bueno, hay un hombre que sabe de economía y que por eso está sentado en la cartera de Hacienda. Hay otra que en principio se supone sabe de planificación. Digo se supone porque era la viceministra del gobierno anterior ascendida, digamos, a la sí, serie, lleva 6 años en planificación. A la serie A, que es planificación. Y bueno, así se supone en cada sector que están los técnicos. Pero hay alguien que es quien nos pidió el voto, que nos dijo además que venía con el mejor equipo, que él tenía el liderazgo político, que él sabía y que él podía, que es Carlos Alvarado. Y tiene que ejercer un liderazgo que no solo tenga incidencia en los problemas, es decir, la política es para superar la crisis, no para instalarse en la crisis. Es decir, la política no puede vivir a brevar permanentemente y engarzarse con la crisis y quedarse empantanada en la crisis. Está para superar las crisis de toda índole. La decisión al final, lo que quiero decir, es política, y lo dice un abogado que está claro que el derecho incluso está muy por debajo de la política. La decisión al final de los legisladores sobre qué, para ir a lo más pesado, el derecho penal, qué es lo que tiene cárcel y qué no, o que tiene un periodo de cárcel más alto y no, es una decisión política. ¿Por qué el femicidio? Bueno, porque hay una decisión política de proteger más a las mujeres que al hombre. Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que igual en la economía, bueno, al final el plan fiscal, un plan regresivo que implantaba el IVA, es una decisión que es de recomendación técnica, pero al final hay un presidente que toma una decisión política, que acompasan y acompañan o no los legisladores, ¿cierto? En su momento. Bueno, aquí entonces estamos ante un problema seriosísimo y es lo que yo quiero señalar, y voy a hacer un paréntesis ahorita sobre el tema de la crítica per se, pero lo cierto es que tenemos un problema seriosísimo. Por ahí bien dijiste, veníamos de un gobierno ya de por sí que está dando palos de ciego, muy disminuido. Lo político y lo económico. Claro, muy plano, lo que implica una falta de credibilidad, es decir, ya esos números tan bajos del presidente Alvarado en el sótano de las valoraciones de los presidentes medidos por Latinobarómetro y otros instrumentos, que está de abajo para arriba, de tercero en toda América Latina, por debajo de presidentes cuestionadísimos, como Ortega en Venezuela. En Nicaragua, por ejemplo, estaba por debajo Carlos Alvarado, pero a lo que voy es, y bueno, se le viene esta crisis que de alguna manera le da un tanque de oxígeno, como le dio a Luis Guillermo Solís en su momento el Mundial de Fútbol, un huracán, ¿verdad? Y entonces logró reflotar un poquito para que la gente diga... ¿No te parece que se veía más empoderado Luis Guillermo en el caso del huracán Otto que se ve Carlos Alvarado? Claro, porque Luis Guillermo tenía más herramientas, no solo tiene más señorío, sino que es un hombre más maduro y que tenía mucho más experiencia política, no demasiada, como lo vimos en los resultados de un gobierno muy quejumbroso como fue el de Luis Guillermo Solís, pero desde luego es un hombre que en algún momento sí se las creyó un poquito más y que tenía más vasos comunicantes fuera de gobierno con gente que creo que le hablaba al oído y le podía decir, no sus asesores pequeñitos y jovencitos que eran el mismo desfile de loncheras del PAC que estamos sufriendo en ese gobierno. Ahora creo que a Carlos Alvarado también le hablaron desde fuera algunos que le han dicho, mire presidente, póngase al frente de esta crisis porque usted le está cediendo liderazgo a los técnicos, al ministro de Salud o al presidente de la Caja o al ministro de Hacienda o a la de Planificación, pero la gente quiere ver un presidente porque fue por usted por quien votaron y porque al final todos entendemos que las decisiones son políticas. ¿Por qué a Estados Unidos en estas últimas semanas le ha ido como un quebrado, Claudio?
Bueno, porque el presidente Trump minimizó esto. ¿Por qué está pasando? Lo está pasando en Brasil o en Nicaragua por un manejo político, por un manejo político, digamos, de una decisión en la cabeza que disminuyó los consejos de los técnicos. Eso es ver hacia atrás, ¿verdad? Pero haciendo prospectiva, viendo hacia adelante, lo que a mí sí me preocupa, y ahí es donde yo alimento la crítica responsable, y también podemos caer en las propuestas si me invitas a ello, pero lo cierto es que el problema de conducción política que supone esto es que si Carlos no sale bien parado de esto, Claudio, ya venía muy disminuido y a algunos le habíamos sugerido la renuncia, lo que no es destitución, no es golpe de Estado, no, es simplemente convocar elecciones adelantadas como pasa en regímenes parlamentarios todo el tiempo, y que es algo de lo que aquí hemos hablado también en este programa, es a lo que deberíamos acercarnos progresivamente si queremos pensar en una democracia participativa y seria y moderna. Bueno, lo cierto es que algunos hemos dicho, Carlos Alvarado, si usted no puede, hágase a un lado. Está bastante claro para la gente en la percepción, en la credibilidad, en la legitimidad de su gobierno que usted no está dando la talla. Hágase a un lado, permita que hagamos elecciones anticipadas, porque 2 años más de este gobierno de tarantantán y de pifias, ¿verdad?, de lo que él dijo, torpezas políticas que alguna gente está asumiendo como corrupción franca e impune, ¿verdad? Hágase a un lado. Bueno, si ya lo habíamos pedido antes de esto, lo que quiero decir, Claudio, es que si Carlos Alvarado no se está preparando bien para la que se le viene encima ahora, ya no con un 20 y pico % de desempleo, ¿verdad?, sino con un sector informal ensanchado, que estaba en el 40 y pico % y que va a llegar al 80 o al 60 o al 70, no tenemos todavía la data. Con ingresos de recursos por impuestos mínimos. Con un desempleo gigantesco, con turismo despedazado en el suelo que le va a costar mucho levantarse. Número 1 de ingresos y con terceros alrededor de él inmensamente grandes. Van a tener que empezar a recortar empleos públicos o sí, porque el Estado no puede seguir sosteniendo, digamos, servicios que no puede pagar porque los impuestos se cayeron, salvo que estemos los costarricenses dispuestos a mantener un Estado tan gordo con duplicidad de funciones también. Entonces, la crisis política que le van a enrostrar a Carlos Alvarado, ahora no, porque estamos todos concentrados en el tema salud. Pero cuando esto pase van a decir, bueno, y ustedes no estaban preparados. ¿Y cómo me va a resolver usted, presidente, a mí esta crisis como empresario o como simple trabajador independiente o como empleado, como familias, bien lo decís? Bueno, y yo no sé si Carlos Alvarado está consciente de que el efecto boomerang de esto se lo puede llevar a él y a todos los demás entre las patas. Los veo muy tranquilos porque pudieron pasar la página de la UPAT, de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que era un escandalazo, que los tenían en alitas de cucaracha, y dijeron, llegamos a la otra esquina por coronavirus. Pero no saben que el coletazo que se viene después es terriblemente peor. Y a mí la estabilidad política de este país me preocupa. Termino nada más, Claudio, no quiero exagerar, pero es a lo que están yendo otros países. Aquí hay posibilidad de que la gente, cuando empiece a sentir hambre de verdad, se amotine, haya desórdenes en las calles, no podamos responder, que tengamos una invasión de nicaragüenses infectados, ¿verdad? Ya hay gente que se está viniendo. O buscando trabajo acá, creyendo que la situación de allá es solo allá y no acá también. Coldic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Coldic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Juntos limpiamos los juguetes, el control del tele, el play, la tableta y el celular. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República.
Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Por eso te planteaba, Pablo, que en estos momentos están dejándose de lado el tema de las debilidades que tenía el gobierno antes y que eso, como vos lo planteabas, puede ser un efecto boomerang ahora pasada o acostumbrados nosotros al tema del coronavirus. Claro, y por eso es que es tan importante la crítica per se, Claudio, independientemente de que venga acompañada de propuestas o no. Decía José Martí que el primer deber de todo buen ciudadano es la crítica al propio país. Vamos a ver, se critica lo que se quiere, lo que te da igual no. Vos le preguntas a tu señora cómo se te ve ese traje o esa corbata, te lo va a decir porque le importás, pero si se lo preguntas a alguna señora que va pasando por la calle, pues te dice bien, 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 siga, no me atrase, por ¿no? cortesía. Claro, es desinterés. Entonces la crítica al país es al país que uno quiere, a donde dejamos el ombligo, es el que además del que dependemos como comunidad política y por tanto del que necesitamos, de tal manera que la crítica es necesaria además para abonarle al cambio de aquello que estamos considerando está mal. Pero la crítica no hay que condonarla, no hay que fusilar al mensajero por ser crítico, al contrario, hay que empoderarlo, me parece que hay que valorarlo. Las sociedades que logran avanzar, esas que llamamos de primer mundo, son normalmente sociedades muy autocríticas y claro que en algún momento dan paso a la propuesta, pero la propuesta esencialmente es de aquellos que han buscado el voto, que han dicho tener las soluciones y los mejores equipos, ¿no? Sí, son los que tienen la primera responsabilidad de, bueno, ciudadanos, si ustedes piensan que eso lo estamos haciendo mal, nos parece que podríamos enderezar el rumbo con esta y esta medida porque esas son las herramientas, esos son los recursos con que contamos. Hay otro estamento que también debe estar trabajando, elaborando propuestas porque les pagamos para eso y en este país les pagamos bien. Que no, y que es la academia también, Claudio, que es esa voz de conciencia crítica que en este país se ha aburguesado. La academia superior en Costa Rica no genera tanta investigación como debería para los recursos que se le imprime, aunque en ciencias sociales se invierte mucho menos en investigación que en ciencias exactas, ingenierías y demás, lo sabemos, porque no, el efecto rentable no se ve tan directamente, pero lo que quiero decir es que también se ha aburguesado mucho y el análisis crítico de los politólogos, de los juristas, de los sociólogos, los antropólogos en este país, desde la educación superior pública fundamentalmente, hoy es mínima y es muy acomodada. Y entonces eso, bueno, nos ha dejado un poco en franquía y en monopolio de una crítica mucho más contestataria, mucho más firme de aquellos que yo, por ejemplo, como abogado litigante, pues no le debo nada a nadie, no estoy buscando el voto o el favor de nadie y por tanto digo lo que buenamente, digamos, abreva de mis estudios o de la creatividad del análisis. Pensás, el derecho al pensar. Y a expresarlo libremente. Pero bueno, sí siente uno que al costarricense como que no le gusta a veces la crítica y bueno, la crítica podemos también acompañarla con propuestas concretas, no es que no, pero la que no necesariamente tiene que engalanarse con propuestas si no es al crítico al que le corresponde hacerlas. No obstante, en este asunto a mí sí me parece que al decir nosotros que a este presidente y su gobierno, que es un gobierno muy plano, yo he hablado del gabinete Carlos Alvarado como un gabinete de invisibles, ni que decir los vicepresidentes, ¿verdad? Que son un peso muerto y cuidado, no un ancla más bien para el presidente que le genera ruidos y problemas, que no le aportan nada a la conducción política de gobierno, ni tampoco ciertamente anclajes como antes eran grandes empresarios, que sí ayudaban un poco esa tarea. Hoy la hace un André Garnier, que es el que ejerce como verdadero vicepresidente en Casa Presidencial, para anclaje con el gran capital de este país. Pero lo cierto, y a lo que voy es que a mí sí me parece que si nos cuestionamos que este gobierno no está preparado para ese efecto boomerang que vendrá después de superar este pico de contagios a nivel de salud, ¿verdad? Vendrá un pico también de contagios, pero a nivel económico y a nivel político, que supondrá una enorme incredulidad del costarricense en relación hacia este presidente
era el presidente idóneo para estar al frente de un país como este, que se vendrá con unos índices de desempleo que no hemos visto antes, con un disparo de la informalidad en este país tremenda. ¿Y pobreza? Cuidado, con pobreza, claro, pero además con cierre de instituciones, que hay que tener cuidado porque ahí van a tratar de meternos muchos goles de instituciones que estaban con muchas ganas de cerrar, porque además no era tanto cerrarlas, no era tanto que tienen ganas de venderlas, sino de comprarlas, ¿verdad? Y bueno, ahora entonces hay un ambiente que parecería propicio para... hay que ver eso con lupa, porque ya ahora nos rebajaron las jornadas laborales, ya relajaron muchas de las garantías sociales que costaron tanto incorporar a la Constitución política en los 40 y en los 50, y ciertamente hoy estamos viendo disminuido todo ese bloque de protección de lo social, por eso llamábamos Estado social de derecho, ¿no? En eso no tendrán una mala lectura también los que promueven todos esos cambios que ya venían promoviendo y los quieren hacer ahora en el plano de la crisis. Primero porque los diputados en la Asamblea Legislativa no están sesionando en comisiones, solo están en pleno, y muchas decisiones las están tomando por oportunismo político y no por sensibilidad o por sensatez política. O reactivamente. Muy reactivamente. Y no se darán cuenta, lo que yo te planteaba, de que viene un cambio profundo al modelo económico y cuidado, sino también a ese proceso que habían llamado algunos, entre comillas, evolutivo, de buscar un Estado cada vez más débil, cada vez más pequeño, y las fortalezas necesarias después de esta crisis quedan demostradas en la necesidad de que el Estado tenga también el brazo, porque es el que le corresponde, Pablo, y vos lo sabes bien, en crisis claro, el empresario va a echar para atrás, el empresario va a cuidar sus hincos, y le va a tocar al Estado, al gobierno de la República, liderarlo, y al Estado con sus recursos sacar adelante la tarea. Aquí yo creo que puede haber una muy mala lectura de los actores. Sí, claro, sobre todo si soslayamos lo más importante acá, y es que tiene que darse una reforma total de nuestra cultura política. Es decir, si el costarricense sigue distraído en el debate de lo que yo llamo la chuminería o de los cálculos de servilleta que hacen algunos políticos y que con eso se trata después de conducir todo un Estado. No hay nada más seria que la conducción de un Estado. No hay empresa por encima del Estado. Esa es una lógica básica, digamos, del Estado moderno. El Estado, por eso se hablaba de Leviatán, ¿no? Está por encima y tiene que estar por encima de todos los poderes fácticos, al menos en teoría. Hay transnacionales mucho más poderosas que estados pequeños como el nuestro, por cierto, pero yendo al foco sobre el que quiero llamar la atención, Claudio, a mí sí me parece que pueden estar dormidos en los laureles, porque yo no sé si el presidente tiene la anchura de frente, de mira suficiente, ni tampoco de quienes le hablan al oído. Esas loncheras que pululan hoy en Casa Presidencial y en la mayoría de nuestros ministerios, lamentablemente, y que son los que le están hablando a los tomadores de decisiones y que los han hecho meter las patas y las manos tantas veces. Lo vimos con la UPAD, pero lo vimos también antes con otras crisis en las que se han metido estos, y esto es de una dimensión tal... vos de responsabilidad, por lo menos en el plano económico, a los que realmente están tomando las decisiones, que no son esas loncheras. Esas loncheras han estado metidas en los temas sociales, en la UPAD, pero en el tema económico y en el manejo económico son gente con colmillo, gente con conocimiento, desde Andrés Garnier, en su momento Rodolfo Pisa, en su momento Rocío Aguilar, ahora el ministro Chávez. Pero eso siempre han estado, Claudio, pero hay una suerte de puente entre el presidente y esas voces que representan desde luego a los grandes capitales, a los banqueros, a los grandes empresarios, que siempre han estado presentes en otros gobiernos. No era que alguien tan neoliberal como Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, no tuviera poblado todo su gabinete de esta gente, y así otros, ¿no? Oscar Arias, por ejemplo, la misma Laura Chinchilla, pero a lo que yo quiero llegar con esto es, había en el medio un cuerpo de asesores, también con mucho colmillo, con capacidad prospectiva, eso sí, con un rango ministerial, es decir, podían discutir tú a tú con un ministro. Yo lo veía, por ejemplo, conocí a algunos de los agentes más cercanos de Obama, sus ministros, sus asesores, por ejemplo, para asuntos hemisféricos o regionales, que le hablaban al canciller, ¿verdad?, al jefe del Departamento de Estado, John Kerry, de manera muy frontal y muy directa, porque tenían una voz directa con el presidente. Entonces, hacían un poco de amortiguamiento, pero cuando yo hablo de loncheras en el medio, las loncheras terminan aplastadas o totalmente desplazadas, porque ellos mismos no se sienten, son chiquillos recién graduados,
sin mayor garbo, ni estatura, ni conocimiento, ni experiencia en lo público, como para poderse plantarse entre esos poderes fácticos y decirle, ojo presidente, esto puede ser una metida de patas, y después llega el presidente y dice que es una torpeza política y echa las culpas para abajo. Yo creo que aquí estamos viendo mucho de eso, por ejemplo, en piruetas que me parece a mí que son un poco fingidas del mismo gobierno, cuando mandan a un ministro de Hacienda a que diga vamos a manosear los salarios de la gente de 500.000 colones para arriba, para después un presidente poderse dar el tupper de decir, no señor, aquí mando yo, y en menos de lo que canta un gallo, corregir a su ministro de Hacienda, decir yo soy. Y después viene el presidente, a partir de ese mismo momento, es interesante el cambio de retórica, hay que seguir eso en la política, porque dice mucho entre líneas del manejo de poder, cómo viene un presidente a partir de ahí a cambiar su lógica y su puesta en escena. Ya no es de un periodista pasándole las preguntas a sus ministros, sino que él asume y después dice, bueno, me puede complementar él ya asume, e incluso empieza a usar una muletilla. Carlos Alvarado muy de muletilla, empieza a decir, yo instruí, he instruido. Eso es típico de alguien que necesita, digamos, posicionarse, ¿no? Y eso está bien, lo tuvo que haber hecho desde el principio, porque así funciona la lógica de un régimen presidencialista. Pero Carlos Alvarado, muchos hemos dicho, no se ha dado cuenta de que es el presidente de la República y de que él puede alimentarse, claro, de esos primeros técnicos que son sus ministros, pero que la decisión política y la responsabilidad política es de él al final, que el que tiene una fotografía en el Salón de Expresidentes al término de esto es él, y el que pasará a la historia reconocido o defenestrado es él. Y eso como que alguien ahora se lo ha explicado. Y esta crisis es una posibilidad para él reflotarse como líder político, pero además también de evitar que esta crisis se lo lleve a él y a todos los que están con él entre las patas si no reaccionan bien. Esto va a sostenerse por un tiempo, le puede ayudar al presidente que la gente se descuide un tanto de otros temas por algo muy natural, pensar en mi salud, pensar en mi familia, que esa es la prioridad número uno. Claro. Y dichosamente tenemos una institucionalidad en salud que es bastante fuerte y que nos ayuda mucho a sopesar esta crisis, pero pasado o acostumbrado el ciudadano a la crisis, vendrán las responsabilidades por otros temas, por el tema económico, por el tema de inseguridad, en nuestras fronteras porosísimas, el tema de crucitas y el robo del oro sigue siendo algo permanente, y igual pasa en la frontera sur, se va a acentuar la pobreza en el país como lo hablábamos antes. O sea, hay muchos temas que todavía quedan para 2 años. No veo a la ciudadanía a partir de ahora, qué sé yo, 25 meses, todavía pensando solamente en el coronavirus, sino que vendrán otros temas colaterales de la crisis de salud que le van a afectar al gabinete y al presidente, y apenas estamos cumpliendo 2 años de gobierno. Bueno, claro, Claudio, porque el discurso político al final hay que aterrizarlo. ¿Y cuándo la gente aterrizó? Bueno, cuando después de esos primeros 15 días de encierro, volvieron a ver que ya había pasado la quincena y no le llegó su quincena, o le llegó solo una parte. O cuando ahora acaban de llegar a fin de mes y nuevamente no les llegó la quincena, o no le llegó su salario mensual. O abren la despensa y está vacía. Claro, y entonces es muy fácil para algunos, funcionarios públicos o privados, pero asalariados, decir, ay, qué irresponsables que no se quedan en casa. Bueno, yo estoy de acuerdo si eso se trata de ir a una reunión social, a una fiesta, pero es que hay gente que no se puede quedar en casa, porque cuando uno veía en tiempos normales los cajeros abarrotados el día de quincena, de gente haciendo una fila, que vos no te comes, sí puedes hacerlo mañana o pasado mañana, el sacar plata del cajero porque tenés tu tarjeta y puedes pagar. Esa gente que llegó ese día con los pases a trabajar y que para devolverse a la casa tiene que hacerse una fila en el cajero de media hora. Bueno, eso ahora es todavía más complicado, porque es gente que, ya lo estamos viendo en otras latitudes, ya al ver, como bien dijiste, es mucho más fácil ser demócrata con el estómago lleno, decían por ahí. Bueno, sí, claro. De alguna manera también es mucho más fácil no caer en capítulos de violencia, en pasajes de violencia, si tenemos la situación económica resuelta. Pero aquí yo me pregunto, ¿estará preocupado el ministro de Seguridad, que ha estado tan entretenido con conferencias de prensa que para mí podrían abreviarse a 10 minutos? Y que se le puede venir un gran conflicto social
desde lo más pequeño hasta lo más grande, por el hambre y la necesidad. Claro, un desorden que nos puede llevar a un caos. En América, yo no veo a un ministro que es un simple técnico del Poder Judicial, siempre lo he dicho, no tenemos un ministro sino un policía, un Paco sentado en la silla de un ministro, eso no es normal. Normalmente la conducción política era de alguien que entendía de seguridad, una persona con manejo político, un estratega, y el viceministro era el operativo, que es lo que es Michael Soto. Por eso a Michael Soto lo vemos tan entretenido con los operativos en la noche ahora, para ver el medio toque de queda vehicular, para evitar aglomeraciones, pero no lo vemos. Sin embargo, ya que lo veo tan encariñado con la práctica del aterrizaje de la teoría, no lo veo, por ejemplo, de fatiga metido en la frontera norte, tratando de asegurar que en una frontera que tiene más de 1000 pasos ilegales, y ahora lo dijiste, Cruzitas es el mejor ejemplo de ello y sigue funcionando como si nada. Bueno, ahí es donde deberíamos estar viendo un foco de infección, que cuando nosotros logremos controlar la enfermedad, de nada va a servir este esfuerzo colectivo tan grande que le está haciendo tanta mella a nuestra economía, si los nicaragüenses se nos empiezan a pasar como nada, porque allá no los están atendiendo bien y aquí los vamos a terminar atendiendo hasta donde se pueda, porque tampoco es inagotable el recurso de nuestra seguridad social, todo lo contrario. Bueno, ahí debería estar enfocado, ministro, o ver también qué va a pasar cuando aquí se amotine la gente en supermercados. Yo espero que no pase, no quiero llamar a la alarma, pero ha pasado en otras latitudes y la gente con hambre, olvidémonos de que el costarricense es pacífico, no, con hambre nadie es pacífico. Y los amotinamientos en la cárcel también, ¿qué me decís? Cuando no solo ya no pueden tener visitas, ni visitas conyugales tampoco, sino cuando empieza el foco de contagio y ellos se vean encerrados ahí. Hay problemas serios. En ese tema que estás planteando muy bien de la estrategia en seguridad, hay otros espacios donde esa estrategia también tiene que ser clara. Por ejemplo, el ministro de Salud y el mismo presidente o la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social deberían también estar planteándose una estrategia de un regreso de muchos que han estado utilizando los servicios privados de salud a los servicios públicos ante lo caro, ante las falencias por recursos. Claro. Muchos van a regresar a la salud pública. Y si hemos tenido problemas de citas, si hemos tenido problemas de operaciones con gente de clase media que ha migrado hacia los servicios privados, que regresan, se le va a complicar a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué pasa si de repente muchos que tienen sus hijos en escuelas y colegios privados, ante una crisis, regresan a la educación pública? También. Lo estará previendo eso la ministra de Educación, esa reincorporación, y la Constitución dice que es gratuita y obligatoria la educación en primaria y secundaria y dada por el Estado. O sea, hay muchos temas dentro de una crisis económica que son de fondo, son estructurales, claro, ¿no? Y yo a eso iba, Claudio, porque aquí me parece que se ha salido por la tangente el gobierno de Carlos Alvarado, viendo los temas que generan ruido, un poco con efecto placebo, bueno, los salarios, y vamos a mandar a la gente para la casa, la cuarentena, pero hay temas estructurales como los que está planteando. Hay, un paréntesis también que hay que hacer, un asterisco, una anotación al pie, es quién está controlando todas estas compras directas multimillonarias que por razones de emergencia no pasan por concurso, ¿verdad? Entonces solo al Ministerio de Educación la Contraloría le aprobó 10.000 millones de colones en compra directa, sí, que no nos pase de trocha, comidas. Bueno, claro, la trocha también fue en tiempos de emergencia, pero no solo ahí, la Caja, las compras que está haciendo de manera muy célere, y tienen que ser célere. El asunto es, los están auditando, y yo pregunto, ¿dónde están los colegios profesionales de ciencias económicas? ¿Dónde están los auditores privados prestando su servicio? Y la Contraloría volcándose preventivamente para que después aquí, como bien acabas de decir, no nos aparezca un montón de trochitas en todas estas contrataciones. O sea, aquí los costarricenses no podemos quedarnos nada más en el sillón soltándonos el pelo y en pijamas, pensando que el ministro de Salud es un Superman, como he visto por ahí, y está controlando todo. No, él está en su capsulita como médico, que es lo suyo, y ojalá lo esté haciendo bien. Yo no me voy a cascar a banano, todo el mundo decir automáticamente, lo están haciendo bien. No lo sé, eso tendrán que decir los técnicos, que también saben de eso, cuando esto pase, para ver si tomaron no solo las medidas correctas, sino a tiempo. Algunos dicen que los aeropuertos aquí se cerraron tarde. Yo no veo, por ejemplo, todavía a estas alturas, Claudio, fumigaciones en las calles. O sea, yo no soy salubrista. Los test están haciendo de la forma que se yo no soy salubrista, no digo que haya que hacerlo. Lo que digo es que no es tan fácil decirlo, está manejando bien, porque lo decimos desde la ignorancia. Vamos a certificar eso después, mejor dejémoslo ahí. Pero yo iba a esto, Claudio, bueno, ya dijimos, hay que blindar las fronteras, la frontera de Nicaragua fundamentalmente, para que no se nos pasen para acá después con contagio de una enfermedad que sabemos es oculta en los primeros días, ¿verdad? O a engrosar todavía más el desempleo y la necesidad de empleo,
en una Costa Rica que va a aumentar de sus nacionales el desempleo. Exacto, de pronto vamos a tener costarricenses ya más dispuestos a volver a la construcción, Bueno, o a la toma del café. Construcción, o volver a ser empleadas domésticas. Claro. Algo que habíamos dejado de hacer, de repente se vuelve ante la necesidad de un empleo, un desplazamiento de esos extranjeros. ¿Qué va a pasar con esos extranjeros? Bueno, y estamos en tiempos, acordémonos, de cogida de café, en donde también las migraciones desde Panamá, muchos de ellos indígenas también, que es gente igual que Nicaragua, segundo país más pobre de América Latina, solo después de Haití, recordemos, por pobreza, por falta de recursos, de acceso al agua potable, es gente que no tiene una cultura de higiene muy acendrada, entonces hay que tomar en cuenta eso. Pero vamos a otros temas, Claudio, ¿por qué aquí no los diputados han tomado iniciativa y se rebajan como representantes de los partidos políticos, que son la deuda política? Yo diría en un 66%, que se la dejen solo en un 33%, por si eso es un negocio familiar hace mucho tiempo y que sirve solo para algunas facciones en las que se han convertido los partidos políticos, claro. No lo han predicado con sus salarios, ni él, ni el gabinete. Ni el gabinete, y los vicepresidentes, y los rectores, y los consejos universitarios, y los catedráticos, y los decanos, y la contralora, y la subcontralora, y la defensora junta, los altos jueces, los magistrados, la fiscal general. Aquí hay muchos salarios que se deberían tocar antes de tocar los salarios de 1 millón de colones, que son salarios muy comprometidos. Pero sigo sumando, bueno, ¿por qué aquí no le hemos dicho a las zonas francas que es hora de manifestar algo de agradecimiento por todo lo que les ha dado este país? ¿Por qué no a las cooperativas, que también acumulan? Ya que estoy hablando de acumulación, ese impuesto que aquí no han querido discutir, que es el impuesto al capital especulativo. Eso se habla en términos muy sencillos, eso es renta global o renta mundial. Aquí no han querido hablar de eso, porque los que tienen la plata son los que están influyendo para que se tomen las decisiones políticas. Bueno, hablemos de eso antes de seguir hablando de manera muy populista, me parece a mí, que esto se resuelve atacando a la clase media, a los asalariados, que son los que ya de por sí están pagando los platos rotos, sabiendo vos y yo, Claudio, que un Estado, hospitales públicos, Estado de bienestar, como los estados, vamos a ver, puertos, hospitales públicos, colegios y escuelas públicas, infraestructura, nada de eso se financia recurriendo a los salarios de la clase media, de la gente humilde. Para eso hay que tocar a los grandes empresarios y a la gente que, por nuestro sistema de reducción de impuestos, no está pagando la evasión de impuestos, porque es un momento de decir, bueno, aquí se acabó esto y aquí en las aduanas nos pusimos serios. Y hay que volver a ver hacia adentro, porque también las exportaciones y las mismas importaciones se pueden ver muy afectadas. Y el mercado interno nuestro va a requerir también que tomemos en cuenta nuevamente el campesino, el agricultor, el agrocostarricense, para generar empleo y por un tema de seguridad alimentaria. Vos sos más joven que este servidor, y yo recuerdo perfectamente lo que representó en la crisis de don Rodrigo Carazo los consejos nacionales de el Consejo Nacional de Producción y los estancos, cómo la gente subsidiada compraba el arroz y los frijoles en los estancos. Y yo no veo al ministro de Agricultura preocupado en ese tema de seguridad alimentaria. Bueno, claro, por ejemplo, condonarle las deudas a los agricultores es fundamental, pero también hay que decirlo aquí, Claudio, hay un tema que no se está explorando, y para balancear las cosas también, bueno, las convenciones colectivas, todos los beneficios de las convenciones colectivas en este momento se tienen que suspender, no hay para pagar, además también, todos los que son los incentivos salariales. Es el momento perfecto para balancear y decir, ahí sí nos sacrificamos a los que haya que sacrificar. Digo, yo no tengo beneficios salariales, yo soy profesional independiente, ni sé lo que es una convención colectiva, pero eso es el momento de tocarlo para que entonces después de ahí, con autoridad moral, el poder político, a un presidente, los diputados, de los ministros, les puedan decir, bueno, asalariados de 1 millón de colones, vamos a necesitar de ustedes también solidaridad. Pero insisto, primero las cooperativas, las zonas francas, los gerentes de los bancos, los presidentes de los bancos, las grandes empresas públicas, aquellos a los que se les ha concesionado. APM Terminals, Autopistas del Sol, creo que se llama, los de la Ruta 27, o Global Vía, Riteve, por ejemplo. Todas esas empresas deberían en este momento, de manera razonable, no les vamos a quebrar el espinazo a las empresas cuando estamos que sigan generando para que generen empleo, pero ciertamente si vamos a pedirle solidaridad a los que menos tienen, con mayor razón, y con mayor razón solo política, sino ética y moral, a los que más tienen. En resumen, queda mucho terreno. Que hacer eso, mi amigo Pablo. Y es de liderazgo político, Claudio. Si no hay liderazgo, si no hay alguien que genere esa confianza, que genere ese discurso, es muy difícil que haya una compenetración con él mismo y con el compromiso de salvar el país. Pero ¿sabes por qué no pasa, Claudio? Porque estamos ante liderazgos políticos planos, y la culpa no es de los líderes políticos aplanados,
medianeros, que llamo yo espaldas de bisagra, navegantes de agua dulce, sino los costarricenses que han optado por esos, que son los que en campañas en menos ruido pasan a la sombrita, como pasó Carlos Alvarado, y se colan en el poder. Y de pronto dicen, ¿y este cómo llegó? Bueno, hay que ponerle atención a lo que estamos validando como agentes políticos por excelencia, somos ciudadanos. Para terminar de decirte nada más esto, Claudio, estamos ante un gobierno cajonero que no arriesga, y lo que a mí me preocupa es que se está limitando a los manuales que le mandan de la OPS o de la OMS, o copiar a lo que hicieron otros gobiernos, pero no hay creatividad ni valentía para echarse al ruedo y decir, bueno, costarricenses, pero la vía costarricense es esta de acá, y a eso tenemos que llegar los costarricenses para empujar al gobierno a que tome decisiones que nos resguarden en todos los otros planos, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Como siempre, un gusto. Un gusto, Claudio. Pero sobre todo a ustedes las gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en su programa Noches sin Tregua, donde usted disfruta la política con P mayúscula. Un abrazo. Bien, salud.